Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto para el Centro de Estudios para el Desarrollo estar organizando una nueva actividad del Observatorio Metropolitano Montevideo del Futuro, que es una iniciativa muy importante para nosotros que busca hacer algunos aportes sobre la discusión de la ciudad de Montevideo y obviamente la ciudad de Montevideo en clave metropolitana, como bien lo dice el nombre y como bien justamente estamos reunidos para conversar. Desde el SED entendíamos que la discusión sobre las políticas públicas de la ciudad requería algunas cosas más profundas, algún trabajo un poco más de largo plazo, que la discusión no tenía todos los insumos y la calidad que nos gustaría, y bueno, estamos intentando hacer un aporte humilde al respecto. Hoy estamos convocando, bueno, a conversar sobre la gobernanza metropolitana, en el entendido. Nosotros una cosa que decimos desde que arrancamos junto con Leonardo es, bueno, que entender que la vida de las personas, la vida de las comunidades, muchas veces traspasa los límites administrativos, jurisdiccionales, y bueno, la ciudad verdadera es eso, ¿no? Es donde ocurre la cotidianeidad de las personas, y no donde diga un límite que termine una cosa y empieza otra. Y bueno, creo que hay mucho para discutir y mucho para conversar y para mejorar la mejor forma en que gestionamos, gobernamos en la gobernanza de Montevideo, tanto en la clave metropolitana y con todos los actores que la articulan, como también a nivel de descentralización de los distintos niveles de gobierno. Así que bueno, sin extenderme más, simplemente también dar la bienvenida, además del nombre del SED, el nombre de la Fundación Konrad Adenauer, que es un partner de esta iniciativa y es clave para poder llevarla adelante, que bueno, el representante Sebastián Grunberger hoy no nos puede estar acompañando por motivos de agenda, pero mandó sus saludos. Y bueno, sin más, le voy a dar la palabra a la intendenta del departamento de San José, que nos hace el honor de acompañarnos. Obviamente, cuando invitamos a la intendenta, lo hacemos desde el entendido y de la conciencia de lo trascendente que es no solo lo que ocurre dentro del departamento de Montevideo, sino también el departamento de San José y de Canelones para discutir estos temas. Y bueno, nos parecía clave también tener una mirada y justamente hacer la apertura del evento con una mirada tan importante como es la del departamento de San José de este tema. Así que, intendenta, muchísimas gracias por estarnos acompañando y le paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer este espacio, esta invitación. Un gusto estar compartiendo este rato con ustedes. Sin lugar a dudas, cuando recibí la invitación de parte de Agustín, me quedé pensando en cómo encarar este tema que es tan amplio, ¿verdad? Y más allá de todos los conceptos técnicos y las posibles definiciones que se pueden hacer al respecto, me gustaría contarles sobre dos interrogantes, dos situaciones que fui tratando de clarificar en este proceso corto. La primera es poder evaluar, poder preguntarme primero que nada en primera persona, hoy que me toca ocupar este lugar como intendenta de San José, si desde nuestros propios territorios tenemos presente ese ámbito metropolitano. ¿Realmente lo tenemos presente cuando planificamos desde el territorio de San José, de Canelones, de Montevideo, desde el territorio que sea? Y la lectura que hacía es que, como ustedes saben, desde el año 2007 se puso en marcha el programa de agenda metropolitana. En aquella oportunidad, a través de la voluntad política de los tres intendentes de la época, se ponía en marcha esa herramienta que permitía definir y articular políticas públicas vinculadas al gobierno nacional y también a los gobiernos departamentales de Montevideo, de Canelones y de San José. Políticas públicas vinculadas al desarrollo en sí mismo, al transporte, al tratamiento de los residuos, a la planificación del ordenamiento territorial, a muchos temas que tienen que ver con la realidad de cada departamento. Y vaya si pueden haber similitudes, pero también diferencias en los tres territorios que estamos mencionando. Y eso no fue de ninguna manera un freno para dejar de lado la posibilidad
de sentarse a trabajar y a conversar en conjunto esos tres territorios. Estamos hablando nada más y nada menos que de la capital del país, Montevideo, con todas las fortalezas y oportunidades que ello implica. De un territorio como el de Canelones, que también tiene una idiosincrasia muy particular y donde está la segunda cantidad más importante de habitantes que hay en nuestro país. Allí radican una cantidad muy importante y significativa de los habitantes de nuestro país. Y San José, un departamento que muchas veces cuando me ha tocado hablar sobre propuestas de trabajo compartidas, siempre me gusta decir que nosotros somos como el hermano menor. ¿Y qué pasa frente a esa situación? Desde aquel programa de Agenda Metropolitana, que tuvo sus propios frutos, vale hablar del boleto estudiantil gratuito, que fue el primer paso que se dio, pero también de lo que puede ser lo más destacado, el consorcio de transporte metropolitano para los 3 departamentos, temas relacionados con la generación y el tratamiento de los residuos, de ese río Santa Lucía que nos une y nos convoca a trabajar sí o sí, con miradas diferentes, pero que sin lugar a dudas nos llevan a tener presente que esa realidad la tenemos que compartir. Es un tema, lo del río Santa Lucía, que no nos permite alejarnos ni mirar hacia el costado, que sí o sí lo tenemos que tener presente. Pero ¿qué nos pasa? Y en esto vaya toda la sinceridad que puede ponerse arriba de la mesa sin tratando de ser respetuosa y de no involucrar opiniones ajenas, ¿no? Nos pasa que la presión, las urgencias y las necesidades son tantas que sí o sí siempre terminamos priorizando esa visión hacia adentro y muchas veces no nos damos cuenta de que cada día tenemos la oportunidad de crecer un poquito más como territorio departamental, proyectándonos hacia esos territorios vecinos, sean más grandes o más chiquitos, con más fortalezas o más debilidades, pero que siempre pueden generar nuevas oportunidades para nuestra gente. En base a esa propuesta de la agenda metropolitana, vaya si se han generado políticas públicas departamentales. Tal vez, como les decía recién, sin tener en cuenta que si nos hubiésemos sentado y nos hubiésemos tomado de la mano también en otras propuestas de trabajo, hoy ya estaríamos mucho más avanzados. Nos pasa, por ejemplo, en la zona de Ciudad del Plata. El departamento de San José sí o sí ha tenido que priorizar esa zona, brindándole infraestructura, brindándole pautas de trabajo que le aporten para un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque dentro del territorio del departamento de San José, esa zona que nace como una zona dormitorio de Montevideo, hoy poco a poco también va dando sus pasos para hacer en sí misma una zona de oportunidades para la gente. Allí se radican muchísimas industrias, industrias de primer nivel, que le dan oportunidad de trabajo a la gente. Y es uno de los temas que nos tiene que sentar a conversar y a planificar en conjunto. Pero también brinda una mejor calidad de vida que tal vez de la que se dé en otras zonas que están involucradas en esa región metropolitana. Por eso hablamos hoy de que esa zona, de alguna manera puede tratarse de una zona carenciada,
también es una zona llena de oportunidades. En esa primera pregunta que me hacía cuando empecé a analizar este tema, respecto a que si realmente tenemos en cuenta este ámbito metropolitano, hago el mea culpa como Josefina, como Maragata, de que entiendo que todavía hay muchísimo por hacer. La segunda interrogante va de la mano de que al mirar el título que hoy nos convoca, estamos hablando de una gobernanza para el Montevideo metropolitano, tiene signos de interrogación. Bienvenido sea esa propuesta de hacer este parate, de estar poniendo sobre la mesa este tema tan rico, de hacernos pensar de que si realmente es válida la gobernanza para el territorio metropolitano, si debemos pensar en una nueva gobernanza y tal vez allí se abre un capítulo muy importante invitando a la participación del tercer nivel de gobierno que en aquellos primeros pasos no estuvo convocado, o tal vez yendo un poquito más allá y aventurando una posible respuesta, poder llegar a pensar en un nivel de gobierno diferente en una zona metropolitana. Parece algo muy loco, pero creo que si encaramos este tema con respeto y con el mérito que es necesario y que merece, tendríamos que poner todas esas interrogantes sobre la mesa. Me alegro muchísimo de poder compartir esto con ustedes. Les comentaba recién a los compañeros que más allá de sentirme feliz y hacer esta pequeña introducción con una mirada desde San José, sabiendo que tal vez tengo muchísimo más para decir, creo que hoy tengo la oportunidad de escuchar a quienes han investigado mucho más sobre este tema, y bienvenido sea. Muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes por cualquier consulta. Muchas gracias, Intendenta, por las palabras. Creo que es muy rico, muy provechoso para nosotros escuchar a alguien que le interesa el tema y a alguien que está en la gestión, trabajando sobre estos temas hace muchos años. La Intendenta, además de ser Intendenta actualmente, fue secretaria general anteriormente y bueno, estuvo en primera línea en muchos de estos procesos e intentos de trabajar estos temas. Así que muchísimas gracias, Intendenta. Desde ya me adelanto al público, le digo que pueden ir dejando preguntas, hay una sección de preguntas y respuestas, o en el propio chat pueden ir dejando. Al final vamos a tratar de que nos queden unos minutitos para pelotear alguna cosa, y ahí, bueno, si la Intendencia se va a quedar a acompañarnos, pueda contestar, o lo mismo los otros panelistas. Vamos a pasar a la segunda parte, que era un poco la excusa con la que convocamos esta conversación, que es la presentación de un informe del Observatorio Montevideo del Futuro, que se llama Gobernanza Metropolitana en Montevideo, hacia una nueva generación de acuerdos interjurisdiccionales, que lo hemos resumido con esa pregunta que el intendente ahora hacía referencia, es si necesitamos una nueva gobernanza para el Montevideo Metropolitano. Lo va a presentar el director del observatorio, Leonardo Altman. Leonardo es arquitecto por la Universidad de la República, magíster en estudios urbanos y candidato a doctor en estudios urbanos por la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina. Actualmente se desempeña como docente en el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura, y además es investigador en estudios territoriales de la DINOT, de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Ha sido responsable de investigaciones sobre el sistema urbano nacional, transformaciones urbanas en ciudades intermedias y pequeñas localidades, y vínculos entre patrones territoriales y modelos de desarrollo en el caso uruguayo, publicadas en libros y artículos científicos. Así que bueno, Leonardo lo presento, pero es de la casa y es en realidad el verdadero anfitrión. Muchas gracias, Leo, y te dejamos contigo. Vos tenés una presentación, pero creo que la podés manejar vos solo. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias, Agustín, por la presentación. También agradecerle a los panelistas la oportunidad de conversar con ustedes. Creo que todos en distintos perfiles hacen mucho a la cuestión metropolitana, así que les agradezco un montón poder hablar con una intendenta, con una alcaldesa, con un investigador y participante de tantas instancias de planificación como es Berrejillo, y como vamos a tener también a alguien que con la experiencia internacional de
Mendoza, para contarnos un poco cómo ven estos procesos en otras geografías también. Así que buenísimo, y agradecer a los que están conectados. Voy a compartir la pantalla y plantearles una presentación que espero no se me vaya larga. La idea, como decíamos, era esto de ver la gobernanza metropolitana en Montevideo. Recientemente lanzamos este espacio, Montevideo al Futuro, o el Observatorio Metropolitano, donde planteamos una serie de líneas temáticas para plantear un escenario de debate sobre la cuestión urbana en Uruguay. Estos 4 temas de alguna manera articulan las distintas instancias que estamos llevando adelante. Hoy vamos a hablar de la gobernanza, pero en otro momento vamos a hablar de la movilidad y el transporte, hablaremos también luego del ambiente, de la integración socioterritorial. Pero sabemos que a veces este es un tema que en lo urbano es un tema, digamos, a ver, está en la arena pública, aunque a veces no nos damos cuenta. Yo creo que en los últimos días, por ejemplo, vimos en la prensa todo el despliegue y en distintas cuestiones de opinión sobre los planes de la Intendencia para la Ciudad Vieja, y ahí vimos cómo se ponían en evidencia procesos que tienen que ver con la planificación, con la gestión, con la ciudad, en donde estos distintos actores que conforman el entramado de nuestra sociedad tenían para decir y para opinar y para querer participar en la construcción democrática de la ciudad. Entonces, me parece muy interesante que estos temas tomen agenda pública, porque a veces está invisibilizada la cuestión urbana y es más cercano de lo que nosotros creemos cuando hablamos de la ciudad, que es el escenario, lo que producimos y lo que condiciona un poco nuestros procesos sociales. Y que va de esa gran escala planificadora y de intervenciones a cuestiones de lo micro, como esto de que habilitaban un nuevo punto de transbordo para ómnibus suburbanos en las cercanías de la terminal de Río Branco. Temas de agenda de los últimos días que hablan que bueno, lo urbano es un tema de la arena pública. Y como comentamos en la presentación, cuando hicimos la presentación del observatorio, hace un tiempo, contamos con la presencia de la intendenta de Montevideo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para comentar estas cosas. Mostrábamos este mapita donde están de alguna manera la movilidad laboral entre distintas localidades hacia Montevideo, y ven un poco esta zona metropolitana donde tenemos que muchas veces más de la mitad de la fuerza de trabajo de las localidades próximas a Montevideo se trasladan a la ciudad a trabajar. Esta cuestión de los llamados movimientos pendulares o de los commuters se utiliza internacionalmente para definir muchas veces las zonas metropolitanas como una cuestión que revela vínculos funcionales en el territorio, como territorios integrados por la movilidad por trabajo. Y ahí vemos que en los sectores del departamento de San José, por ejemplo, entre el 40 y el 50% de los pobladores de Ciudad del Plata van a Montevideo a trabajar. Entre las localidades contiguas de Canelones son más de la mitad. Y bueno, seguidamente también, pero no bajan de un 30 a 40%. Es importante, de alguna forma, tener esos movimientos presentes y entender que es, digamos, una sola, digamos, como se dice, una sola cuenca de empleo, un solo territorio, que supera, como decimos con Agustín, la vida de la gente no conoce límites administrativos muchas veces. Y no solo tiene que ver con el acceso al trabajo, sino también con las cuestiones culturales, con el acceso a los servicios, a los espacios públicos, a la educación. Es también, como hemos comentado otras veces, es un área metropolitana que ha tenido un crecimiento demográfico importante en los procesos por fuera de la ciudad de Montevideo, que ha casi duplicado su población en los sectores metropolitanos de San José y Canelones. En los 25 años del censo 85 al 2011 casi que se duplicó la población viviendo en los corredores metropolitanos. Y vemos esa mancha urbana, como decimos, desplegada en estos 3 departamentos, pero que convive, como mencionaba recién la intendenta, con este nuevo nivel de gobierno, el tercer nivel de gobierno, que ya va para más de 10 años,
y donde vemos una nueva geografía jurisdiccional que se dibuja en esta zona metropolitana y que requiere también entrar en la conversación y en la película, ¿no? Y cuando vemos esta mancha urbana desplegada sobre los corredores y las rutas troncales de acceso a Montevideo, y que, bueno, de alguna manera, ¿qué nos interpela de este territorio actualmente para pensar la cuestión de la gobernanza, que es un tema recurrente muchas veces para las zonas metropolitanas? Bueno, ¿qué tipo de coordinación o de figuras y entre quiénes? ¿Cómo es la cuestión del diseño y la implementación de estas políticas? Y los tiempos de la ciudad y los tiempos de las políticas, ¿no? Son un poco los grandes disparadores que teníamos. En los casos internacionales, hay distintos abordajes, ¿no? Es decir, cada geografía también tiene su especificidad y de alguna manera tiene su trayectoria y de alguna forma también tiene su propia historia de acuerdos institucionales y de dibujo del territorio, ¿no? Es decir, en Londres, por ejemplo, si bien esta es su conformación metropolitana de la década del 60, donde muchos de los países europeos optaron dentro de sus modelos de estado de bienestar por generar ámbitos de regulación metropolitana, es un buen ejemplo con sus transformaciones en las últimas décadas de no tener miedo a redibujar el mapa y a redibujar la institucionalidad de una zona metropolitana como respuesta a las transformaciones del territorio. Bueno, un caso, digamos, en España, en la Europa desde mediados del siglo XX, hubo distintos procesos desde distintas institucionalidades. Por ejemplo, bueno, en Rotterdam, alrededor de la autoridad portuaria, como vector del crecimiento de la ciudad y articulador del desarrollo urbano. En el Madrid que vimos recién tenía una vocación muy grande de articulación con la planificación urbana. En algunos de los casos en la región la entrada no fue por otros ámbitos. En Argentina, por ejemplo, si bien se reconocía el Gran Buenos Aires ya desde la década del 40, los procesos de articulación entre municipios, entre la capital y los municipios del conurbano, tuvieron una cuestión importante con la cuestión de la disposición de residuos y la creación del SIAMSE en la década del 70, y en una mirada contemporánea lo que sucedió con la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, con la judicialización de un problema ambiental que obligó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires a ponerse de acuerdo en hacer el saneamiento de la cuenca de Riachuelo y tener que crear esta institucionalidad de tipo metropolitana. Y de alguna manera lo que nos muestra también en Latinoamérica son distintas entradas, ¿no? Y el de Medellín, que es un caso como muy instalado en su cuestión metropolitana, en la Constitución de la República de Colombia está de alguna manera la cuestión de las figuras metropolitanas, en la conformación de esta coordinación de municipios del área metropolitana en Medellín, que es súper robusta desde el punto de vista de sus competencias, de sus injerencias. Hay un andamiaje institucional que muestra un poco estas distintas entradas que se van dando o desde el territorio o desde los niveles sectoriales, donde se repiten, digamos, el interés en transversalizar a través de determinadas dimensiones, que son de alguna forma las del agua y saneamiento, vinculada a la gestión de cuencas, a los espacios públicos, a la recolección de residuos, a la planificación de usos del suelo, a las cuestiones obviamente del transporte, de la vivienda, de los equipamientos de educación y su distribución en el territorio. Entonces, ahí lo que veíamos era, bueno, las cuestiones de las competencias, los recursos, la institucionalidad y el territorio, en cada uno de estos ejemplos empiezan a tallar de una manera distinta, condicionados un poco por esta propia especificidad y esta propia trayectoria, y cómo se apoderan de alguna forma de considerar territorios que en sus dinámicas trascienden jurisdicciones, a de alguna manera tratar de articular estas políticas que no siempre se resuelven en ese propio nivel de gobierno. Montevideo es un área metropolitana que se ha ido configurando en el último medio siglo, básicamente, se ha ido consolidando y tiene antecedentes valiosos de reconocerse como zona metropolitana e intentar desde estas distintas piezas articular en una visión metropolitana.
Lo intentó hacer, digamos, también la Intendencia de Montevideo en el Plan de Ordenamiento del 98, tratando de reconocer la escala metropolitana como un elemento central, digamos, de este territorio de Montevideo inserto en esa dinámica. Canelones, cuando genera el plan, digamos, el Costaplan, antes de la Ley de Ordenamiento Territorial ya plantea, digamos, jerarquizar como un ámbito de planificación y observar transformaciones en el territorio y tratar de regular su corredor metropolitano más significativo y de crecimiento más explosivo, que era la ciudad de la costa, y ahí intenta poner en diálogo muchas de las figuras y los dispositivos que venían del proceso de planificación de Montevideo con el POT. Ahí hay un corrimiento muy interesante, digamos, de actores, de figuras que participan en esos dos procesos, el papel de la Junta de Andalucía y de algunos técnicos que de alguna manera estuvieron en esos procesos, le dieron como mucha coherencia, que era una coherencia metropolitana de alguna forma implícita, ¿no? Es decir, se da por ese tipo de cuestiones. Después acá no se ve bien porque conseguí una imagen muy mala, pero el libro blanco del área metropolitana del 2007, vinculado al proceso de agenda metropolitana, trató como decía la intendenta, de generar una mesa de actores donde se empezaran a intercambiar y a generar sinergias en torno a la cuestión metropolitana con una articulación voluntarista. Las estrategias después de ordenamiento territorial de la zona metropolitana generaron de alguna forma una agenda. Ahí hay algunos temas interesantes que ahora vamos a comentar, pero básicamente la idea de tener una gran hoja de ruta del territorio metropolitano es un elemento, digamos, importante, aunque tiene, digamos, la contraparte de pensar, bueno, cuántas de estas disposiciones generales no vinculantes y voluntaristas terminan de alguna forma tallando en el territorio. Creo que ahí toda la cuestión de los equilibrios entre la competitividad local y cómo los territorios, digamos, buscan también canalizar inversiones y recursos, juega con esa cuestión de cómo yo tensiono procesos dinámicos en lo local y no pierdo de vista la mirada más general. Pienso sobre todo en un despliegue de instalaciones logísticas en corredores de Ruta 101 y Ruta 5, que de alguna manera tensionan o complementan un poco el esquema del polo logístico planteado en este caso atrás del Cerro de Montevideo. Y también en procesos más recientes, la Intendencia de Montevideo, cuando hizo el proyecto Montevideo al Mañana hace 2 años, y la Intendencia de Canelones, con el Plan Estratégico Canario en su nueva versión, tratan de reconocer estos procesos de metropolización y cómo se sitúan en dinámicas que le exceden la jurisdicción. Pasando un poco el limpio, ¿en qué estamos en Montevideo, en estas geografías regulatorias? En torno a 3 temáticas que son centrales, que son, digamos, redundantes en la cuestión metropolitana: el transporte, la movilidad, el agua y saneamiento y los residuos sólidos urbanos. Tenemos la cuestión de las competencias muy fuertes de los gobiernos departamentales en muchas de estas áreas, y todavía atravesado por, digamos, en el caso de agua y saneamiento, el papel de la OCE, y cómo Montevideo, digamos, tiene en la intendencia el organismo vinculado a la gestión del saneamiento, a diferencia de San José y Canelones. Ahí lo que es interesante es ver estos niveles de cruzamiento de ámbitos institucionales de definición de la política, de dónde están y dónde se captan los recursos, y cuál es la institucionalidad que marca la posibilidad de tener esa interacción interjurisdiccional. Que hay un poco, hay algunas experiencias recientes que son interesantes para visualizar, que son el trabajo, digamos, regionalizado de la OCE, el trabajo de las comisiones de cuenca vinculadas a la Política Nacional de Aguas, la propuesta del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Río Santa Lucía, la Oficina Metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del área de transporte, y la reciente ley, digamos, de gestión de residuos, cuya implementación está en curso. Entonces, resumiendo un poco estas cuestiones que nosotros planteamos más un primer paneo general y cómo situarnos con algunas preguntas para dinamizar una discusión, ¿no? Esto no es una investigación académica pura y dura, es plantear temas que a nosotros nos parecen relevantes de la agenda urbana y ver cómo un poco podemos estructurar y relanzar un debate sobre estos temas. Y ahí los puntos que nos parecen centrales para ir cerrando son los siguientes.
superar la cuestión voluntarista de estas políticas y crear una plataforma donde veamos sobre todo un acento en la gestión. Creemos que ha sido muy rico todo este proceso, sobre todo de Agenda Metropolitana para acá, de diagnóstico, de intentos de planificación, pero que la cuestión de la gestión vinculada a los tipos de acuerdo y a la administración de recursos es un tema con el que hay que trabajar más en profundidad. Después el tema es cuál es el ámbito y si hay uno solo, o cuáles que permitan dar esa coherencia a esas intervenciones territoriales. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿es desde el artículo 262 de la Constitución que plantea el acuerdo entre los gobiernos departamentales? ¿Es el marco del ordenamiento territorial de la ley 18.308 que nos despliega, digamos, la cuestión de la planificación regional y de las figuras interjurisdiccionales también? ¿Es el ámbito de las cuencas que plantea la ley de aguas? ¿Es la gestión integral de residuos que también plantea la cuestión de lo interjurisdiccional? Ahí hay un tema muy complejo de cómo transita los residuos entre un departamento y otro. Me parece que todos son complementarios y que de alguna manera refieren a este proceso. ¿Qué es lo que vemos? Que es necesario hacer como una actualización de ese marco que en su momento fue la Agenda Metropolitana, de tener un Consejo Metropolitano en Montevideo donde tengamos una mesa grande, donde se sienten, digamos, no solo los gobiernos departamentales, sino el tercer nivel de gobierno también, donde estén los organismos sectoriales de políticas y donde se puedan empezar a articular de una forma que permita sobre todo esta cuestión de los estímulos y los incentivos para la cooperación que tiene que ver con la administración de recursos. La Agenda Metropolitana tuvo el problema de que su financiamiento estaba atado a una serie de fondos, digamos, internacionales o de fondos esporádicos, no con un financiamiento permanente. Entonces ahí hay una cuestión de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le damos continuidad a esos proyectos? Es importante que estas cuestiones que han sido como episódicas y estos intentos de coordinación se puedan mapear y veamos en qué estado estamos entre distintos organismos y actores que han intentado asociarse en esta malla metropolitana. Creemos que está bueno realizar una evaluación crítica de la implementación de esas estrategias de ordenamiento territorial que, si bien tienen horizonte 2030, fueron ya aprobadas hace 10 años. Creemos que lo de pensar el entramado de municipios metropolitanos es un elemento importante. El tercer nivel de gobierno tendría que ser jerarquizado en entrar en esta mesa, en entrar en esta película. Ahí hay una cuestión de revisar un poco y de rever lo que es la materia departamental y la materia municipal también. Creemos que hay un tema de cuál es el rol de la participación ciudadana en clave metropolitana, es decir, en la construcción de políticas desde lo local, desde la proximidad, cómo de alguna manera se integra a estos procesos. Y lo último que queremos plantear, que nos parece importante, es esto de las inercias jurisdiccionales y el federalismo fiscal. La centralidad del nivel nacional y el nivel departamental en la captación de recursos económicos, en los tributos, en las tasas, etcétera, es decir, en cómo está armada la geografía, digamos, regulatoria del país, cómo está armado nuestro federalismo fiscal de alguna forma, nos hace pensar si existe un nivel intermedio de gobierno o de cooperación, ¿de dónde saca los recursos? Entonces, ahí hay una cuestión de otro tipo de acuerdos que pueden ser en la órbita de la OPP o en el ámbito de acuerdos con algún tipo de fideicomiso o de financiamiento que de alguna manera pueda ser vinculado a distintos sectores institucionales sobre un mismo tema. Me parece que es importante discutirlo. Sobre todo, les digo, me parece que la cuestión de pensar que estas políticas metropolitanas no son solo un horizonte de articulación deseable en algunos temas, sino que implican una gestión, que es una definición y una captación es una definición de objetivos, una administración de recursos y una gestión y una, digamos, vinculación con los procesos de participación ciudadana. Creo que es un elemento central a tener en cuenta. Así que bueno, eso era lo que teníamos para plantear hoy. Son más elementos para intentar disparar el debate en torno a estos temas, así que bueno, les agradezco mucho y escucho a nuestros comentaristas con mucha atención.
Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por la presentación y por el trabajo que busca disparar el debate. Obviamente no es nada acabado. La idea, siempre decía, es disparar la discusión y nosotros tenemos la intención de seguir trabajando el tema de gobernanza, ir llegando a algunas propuestas concretas de cosas que vamos descubriendo, pero que realmente sean ideas que se vayan cayendo y vayan madurando realmente, y también por eso es la riqueza de estas instancias. Que le voy a pasar la palabra y recibimos a la alcaldesa Silvana Pisano, que le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Es un honor que una persona que combina las dos cosas, ¿no? Combina saber mucho del tema, pero también estar en la gestión, trabajando el tema y tratando de llevar a la gestión muchas de las ideas de los temas urbanos, nos está acompañando. Silvana es arquitecta por lo del AR, tiene posgrados en asentamientos humanos en el Tercer Mundo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en Desarrollo Territorial por la Unidad Complutense de Madrid. Fue coordinadora del Plan Nacional de Relocalizaciones del Ministerio de Vivienda, y bueno, ejerció la docencia sobre género y urbanismo en Uruguay y en el exterior, y fue directora de Conocimiento Urbano de la Intendencia de Montevideo el periodo pasado. Actualmente es alcaldesa del municipio B, el municipio acá del centro de la ciudad donde me encuentro en este momento. Así que bueno, alcaldesa Silvana Pisano, muchísimas gracias por acompañarnos. Le paso la palabra. Gracias, Agustín. Muchas gracias por esta oportunidad. Por supuesto, es un gusto estar aquí en este panel. Un saludo, por supuesto, a la Intendenta de San José y agradecer a Leonardo por esta invitación a participar en la presentación justamente de este estudio sobre gobernanza metropolitana. Les digo que realmente además es un tema que me apasiona, por eso dije que sí rápidamente, y este agradecimiento también tiene que ver con otros motivos. Primero porque justamente me hizo volver a estudiar algunos libros de otras épocas, desde Milton Santos hasta Joan Subirats. Me entusiasmé para poder justamente compartir algunas ideas, y además esto, ¿no? Digo, vinculado además con este lugar en el que estoy ahora, del tercer nivel de gobierno, donde un tema también muy, muy complejo tiene que ver con la centralización y la descentralización, y esto por supuesto de las distintas formas de gobernanza, como planteaba justamente Leonardo, por programas sectoriales, multinivel, en red, en fin. Pero también porque me parece que este trabajo que Leonardo justamente nos acercó para leer, creo que es un excelente documento, además que hace una síntesis vinculada con este relevamiento histórico, normativo, pero también prospectivo, que yo creo que, a mi entender, lo colocan así como un excelente documento, herramienta para el análisis actual de escenarios posibles de avance en las cuestiones metropolitanas, ¿no? Yo quiero compartir dos ideas, voy a ser bien breve, voy a tomar unos 8 minutos como nos propusieron. Primero, quería compartir algo, por supuesto, una reflexión política, porque esto, como bien lo comentaban, tiene que ver con una posibilidad de gobernanza, con la introducción y este disparador de preguntas que ponía Leonardo, digo, con un posible rol de los municipios en esta interacción, y por supuesto el desafío de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, primero quiero decir algo que estoy muy convencida, sobre que nuevas formas de gobernar, como esta propuesta, requieren
para mí de una alta legitimidad política, porque estamos hablando de redefinir espacios de poder, es una convocatoria a la transformación cultural y de prácticas institucionales. Por eso es un tema apasionante, complejo y, por supuesto, político. Y con eso de la legitimidad política me refiero justamente a la necesidad de generar acuerdos colectivos sobre la fundamentación de esta necesidad de un nuevo nivel de gobierno y la pertinencia, ¿no? Entonces, necesitamos altos grados de consenso sobre esta posibilidad de estructuras intermedias que nos permitan fundamentar con mucha rigurosidad la eficacia de la aplicación de los recursos justamente en la superación de las inequidades, quienes estamos, ¿no?, y tenemos la lupa puesta en los territorios con todas sus dimensiones, pero cuando hablamos de territorio hablamos de las personas. Esto me parece que es bien importante. Hablamos de una forma de entender los gobiernos, de cómo se gobierna, de qué implica además un buen gobierno, ¿no?, que es justamente colocar los intereses colectivos por sobre los individuales. Hablamos justamente, además de la posibilidad hasta de subvertir ciertos mecanismos vinculados con la representatividad y con la participación. Por lo tanto, la tensión que se genera en este intercambio, ¿no?, de la posibilidad de estructuras intermedias, tiene que ver con la distribución del poder. Y aquí, si me permiten, obviamente como alcaldesa, compartir mi postura política de izquierda tiene que ver con esto de la distribución del poder, porque para mí la dispersión del poder es absolutamente sustantiva para ensanchar la democracia, que significa abrir a la pluralidad de actores y actoras presentes en el territorio. Nos permite la posibilidad de gobernar horizontalmente, de negociar, de construir consensos. Esta posibilidad, habilitar a nuevos espacios para el ejercicio de la ciudadanía, tiene que estar presente en esta configuración posible de una estructura metropolitana. Resignificar la política, configurando estos nuevos espacios que aseguren la participación, es y tiene que ser la motivación política para ceder poder, ¿no? Creo que es un gran desafío impulsar lógicas más horizontales, comunitarias, que sepan y admitan poner justamente la diversidad en un diálogo, ¿no? Un enfoque comprometido con las transformaciones institucionales siempre tienen que apuntar justamente a fortalecer la democracia, a democratizar al Estado, ¿no?, y a garantizar la transparencia en la gestión, y esto es el gran desafío de visualizar, esto de mover, ¿no?, como decía también Agustín, los límites de lo posible tienen que ir por ahí. Ahora, la segunda idea, brevemente también, que quiero compartir, tiene que ver con esto que entendí como una de las preguntas disparadoras, y que es, si lo voy a expresar también en clave de pregunta, y es las formas de gobernar.
son independientes de los objetivos. Es decir, ¿qué son los objetivos? Es la política que pretendemos impulsar. Poner en discusión la agenda metropolitana implica producir un nuevo conocimiento sobre las desigualdades territoriales, sobre la segregación, el reconocimiento de distintas formas de vida. O sea, no poner solamente el tema en algunos puntos estratégicos, como bien se planteaba, vinculados con la movilidad, por ejemplo, o con las infraestructuras vinculadas con ese tema, sino también se tienen que configurar nuevos espacios vinculados a un desarrollo equitativo, a un desarrollo social. Por lo tanto, aparecen nuevos conflictos o tensiones entre la competencia, ¿no?, y la cooperación por la captación de inversiones, por la localización justamente de esas inversiones vinculadas a la producción, y la relación que esto tiene, nada más ni nada menos, hablar hoy en esta coyuntura con la repercusión con el trabajo productivo. Pero también, justamente Leonardo también lo colocaba, el tema de presiones fiscales o, por el contrario, exoneraciones vinculadas a determinados territorios, ha sido, ¿no?, bien complejo y lo sigue siendo políticamente el tema de las zonas francas, ¿no?, o de los barrios privados, y por supuesto también el tema de el gran tema que nos interpela hoy y por el cual muchas más resistencias, ¿no?, que se traducen en luchas y en reclamos de colectivos, me refiero al ambiente, que es un tema que cada vez cobra más importancia y más notoriedad. Y esto, ¿qué tipo de política vamos a impulsar para ver, ¿no?, cuál es la forma adecuada? Es fundamental, porque creo que distintas concepciones, inclusive también en el estudio y en la comparación con otros países y con otras regiones, queda latente y en evidencia que también hay no solamente la agenda metropolitana como se traía, que traducía una voluntad, por supuesto, política fundamental para que se pueda construir, sino que, también otros acuerdos en otros países también se han diluido a la hora de políticas y visiones, ¿no?, en esa proyección y en esa planificación totalmente distintas han repercutido, ¿verdad?, sobre estos temas. No es lo mismo llevar una política urbano-habitacional, por ejemplo, para tocar uno de los temas en los cuales tengo más reflexión, que implique una redensificación o intensificación del suelo urbano existente, a una política de construcción de viviendas localizadas en las áreas rurales porque el suelo es más económico, y que vaya esto en detrimento justamente de la soberanía alimentaria, de la producción de alimentos desde esa perspectiva de lo rural. La ocupación, transformación del uso del suelo y esa categorización que está a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial expresamente en competencia de los gobiernos departamentales. Por lo tanto, entiendo, ¿no?, o sea, las estructuras que habilitan, ¿no?, a ceder y a dispersar poder, absolutamente bienvenidas, pero lo sustantivo de las políticas es muy importante a la hora de llegar a acuerdos, porque
promover la agroecología versus modelos contaminantes es bien diferente, el extractivismo minero versus justamente la preservación de la naturaleza y del ambiente, o justamente, ¿no?, en políticas relacionadas con el achicamiento del Estado, la privatización de determinados servicios, o poner el énfasis, ¿no?, del otro lado en lo que llamamos la economía para la vida, la economía del cuidado, es totalmente distinto. Cierro con esto. Para mí, las formas y las políticas van de la mano. Por lo tanto, encuentro hoy más viable las estrategias que nos permitan avanzar en nuevas estructuras metropolitanas que puedan justamente ir a los compromisos mutuos con contenidos por programas, definiciones consensuadas de áreas y regiones que nos permitan realmente avanzar en una profundización democratizadora, horizontal, transparente y, por supuesto, participativa también con el tercer nivel de gobierno. Gracias. Muchas gracias, Silvana. La verdad, un gusto. Y damos paso al segundo comentarista, Federico Berbejillo, que también combina el tener conocimiento especializado con haber estado en la gestión. Federico fue director nacional de ordenamiento territorial, es arquitecto por la UDELAR, diplomado en gestión del desarrollo regional, y cursó el SPURS, el Program Massachusetts Institute of Technology. Es director de estrategias urbanas, consultores actualmente, además de ser catedrático de la Universidad de Oro también actualmente. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos y te paso la palabra. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación y por el aporte, por la iniciativa de movilizar este tema. Y es un gusto compartir con Ana y con Silvana y con la otra panelista este evento. Creo realmente que es muy oportuno que ustedes estén impulsando este tema, ¿no? Es un tema del que hay mucho para conversar, ¿no? Y en el cual creo que existen también oportunidades de avanzar, oportunidades reales de avanzar. Yo lo primero que quería comentar es un poco reafirmar algo que está presente en el informe, en cuanto a que cuando hablamos de gobernanza metropolitana, a priori no estamos hablando de gobierno metropolitano, y que incluso el propio concepto de gobernanza, que es una palabra que no existía hace 20 años, o sea, se integró al diccionario de la RAE hace poco, ¿no? Y es una palabra que incluso viene de governance y fue traducida como gobernancia al principio. Pero el concepto básico de gobernanza tiene que ver con la conducción de sistemas complejos donde el poder está repartido, ¿no? Que en cierto modo es contrapuesto a la idea de gobierno como un centro que concentra todo el poder para definir las políticas y que concentra también el conocimiento. Entonces, la idea de gobernanza tiene que ver con sistemas en los cuales hay muchos actores, diversos actores públicos, pero también actores sociales y privados, que tienen capacidades de influencia sobre las políticas, y particularmente se aplica a gobernanza la idea de sistemas de una complejidad elevada, como precisamente son los territorios metropolitanos, porque coexisten organismos sectoriales, coexisten competencias territoriales de distintos niveles de gobierno, y coexisten agregados y colectivos organizados sobre el territorio a muy distintas escalas, ¿no?
Entonces, atar todo eso para conducir el desarrollo metropolitano es un desafío de gobernanza. Podemos pensar en distintos modelos, podemos pensar en un modelo de gobierno que supone, como decía Silvana, una muy fuerte reestructuración del poder, ¿ah? Pero no es lo más común ni lo más sencillo. Entonces yo creo que la discusión del tema gobernanza está bueno porque nos permite imaginar posibles trayectorias para mejorar la capacidad que tenemos de conducir lo metropolitano, y en esas trayectorias puede haber distintas combinaciones de ajustes formales a la estructura de gobierno, combinados con mecanismos más informales o con mecanismos más ad hoc de coordinación, cooperación, planificación colaborativa, etc. Así lo tiendo a verlo yo como un espacio abierto en el cual lo importante es avanzar en la calidad de los procesos y los resultados. También coincido con Silvana en que las formas no son independientes del tipo de políticas que se quiere impulsar, ¿no? Creo que el común denominador hoy en general en este tipo de intentos es que las distintas partes adhieran a una idea más o menos compatible del desarrollo sostenible, entendiendo que el desarrollo sostenible del territorio comporta en sí mismo un equilibrio de la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Es verdad que ese equilibrio se negocia en términos políticos, pero por lo menos reconocer que tiene que haber un equilibrio negociado ya es un punto de partida interesante. Entonces, yo creo que la respuesta que yo me daría es gobernanza metropolitana para un mejor desarrollo sostenible de la metrópolis, entendida como el territorio que realmente importa, o que más importa. Entonces, dicho eso, yo quería también hacer mención a lo que entiendo podríamos concebir como cuáles son las funciones que un esquema de mejor gobernanza metropolitana nos debería proveer. O sea, ¿con qué tendría que cumplir una combinación de ajustes formales y de cooperaciones informales? ¿Con qué tendría que cumplir para poder decir que estamos avanzando en una buena gobernanza metropolitana? Entonces yo quiero proponer, a raíz de trabajos anteriores, quisiera proponer 5 funciones de gobernanza, digamos, que han sido todas mencionadas. Simplemente voy a tratar de ayudar a explicitarlas, ¿no? Una función de gobernanza es la participación. O sea, cómo articulamos participación ciudadana y participación de colectivos en los temas metropolitanos, ¿no? Es algo que evidentemente hoy no tiene una canalización, porque las campañas electorales no se dan sobre temas metropolitanos, ¿no? Y los debates, es verdad que cuando aparecen conflictos ambientales o de otro tipo, por ahí involucran lo metropolitano, pero no de una manera programática, sino de una manera más reactiva. Lo que nosotros queremos es articular una participación desde una perspectiva más programática. Entonces, esa es una de las funciones. La función correlativa con esa es que todo avance de gobernanza metropolitana requiere un aumento de lo que podríamos llamar la capacidad de conducción en un sentido político amplio, que de alguna manera es un sentido que se asocia con el concepto de liderazgo.
Yo creo que lo que nos dice la experiencia internacional es que es muy difícil mejorar la gobernanza metropolitana si el proceso no va acompañado de la construcción de liderazgos metropolitanos. ¿Ah? Y esos liderazgos metropolitanos tienen que existir aun cuando no exista un órgano de gobierno con un presidente metropolitano o con un intendente metropolitano. Porque el liderazgo es un elemento que mueve a todos los demás. ¿Cómo se puede conformar un liderazgo en un esquema de gobernanza colaborativa sin un gobierno metropolitano? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Leonardo propone para discutir el concepto de un consejo metropolitano, ¿ah? Que de alguna manera podría pensarse como un ámbito en el cual podría jugar un cierto liderazgo. ¿Ah? Lo menciono para vincular la idea, ¿no? Una tercera función que asocio profundamente a la construcción de gobernanza es el conocimiento. La gobernanza metropolitana requiere, en primer lugar, construir lo metropolitano como objeto de conocimiento y sobre todo como dimensión de la cultura ciudadana, que hoy no existe, evidentemente. Se ha avanzado en las últimas décadas, se ha avanzado mucho en el conocimiento de algunos aspectos del sistema metropolitano, ¿no? Aspectos socioterritoriales o aspectos vinculados a determinados campos tecnológicos, vinculados a las infraestructuras, ¿no? Pero se ha avanzado relativamente muy poco en otros, como los vinculados a profundizar más por ejemplo, qué sé yo, en los sistemas del hábitat metropolitano visto como globalidad, ¿ah? O en los sistemas verdes metropolitanos también vistos como globalidad. En fin, se necesita producir conocimiento con enfoque territorial integrado a escala metropolitana, pero además se necesita que la gente, en primer lugar la opinión, lo que llamamos la opinión, pero también la gente, pueda ir incorporando un entendimiento de lo metropolitano. Porque si la gente no tiene un mapa mental de lo metropolitano, es muy difícil que pueda participar, que pueda opinar, que pueda integrarse a un proceso de gobernanza, ¿no? De ahí que para mí esa es una función clave que debe ser promovida y en donde evidentemente juegan un rol específico en los ámbitos académicos o los centros como el CED o como otros centros destinados a producir conocimiento válido para las políticas, lo que Sergio Boissier llama el conocimiento pertinente, digamos, para las políticas. Me quedan dos dimensiones. Una de ellas es la planificación, yo diría, la planificación colaborativa, ¿no? O sea, una planificación capaz de integrar más allá de lo consabido, capaz de salirse de las cajas, ¿no? ¿Cuáles son esas cajas? Y bueno, yo creo que nosotros hoy estamos fragmentados en dos tipos de cajas: las cajas sectoriales y las cajas espaciales, ¿no? Cuando Leonardo hacía referencia a que el POT había tratado de hacerle lugar a una mirada de lo metropolitano, yo no sería tan optimista en ese juicio histórico del POT. Más bien creo que el POT, para lo que podía haber sido en su época, tiene un tratamiento muy pobre, lamentablemente muy pobre, de la temática metropolitana. Y las cajas siguen jugando mucho, ¿no? Se empiezan a romper cuando los distintos organismos, a pesar de tener competencias acotadas en términos de poder llevar a la práctica su plan,
o sea, tienen una competencia acotada espacialmente o acotada sectorialmente, pero eso no quita que cuando planifican tenga que pensar la globalidad y las interacciones de su caja o de su sector con el resto. Entonces, ese es un camino para acercarse a una planificación más colaborativa, que es empezar a tomar en cuenta en cada planificación realidades más complejas, cosa que está sucediendo en cierto modo. Si yo miro, por ejemplo, el llamado de la Intendencia para el plan de movilidad que se está por ejecutar, el llamado de consultoría me refiero, en ese llamado hay un conjunto de referencias explícitas a la búsqueda de una visión multidimensional, ¿no?, y multiescalar. Entonces, a medida que eso va calando, digamos, estamos avanzando. Bueno, formas de planificación colaborativa hay muchas, pero quisiera destacar que cuando hablamos de lo metropolitano, probablemente tenemos que empezar por una planificación blanda. Leonardo se preguntaba si algo como la estrategia regional metropolitana realizada en el marco de lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial, si finalmente era útil un conjunto de lineamientos declarativos de buenas intenciones pero no vinculantes. Yo lo que creo es que eso depende mucho de qué grado de apropiación tienen esos lineamientos en la cultura de los actores, o en la memoria de los actores. Yo creo que cuando se hacen esos procesos, lo que queda simplemente escrito en un documento no tiene ninguna influencia. En cambio, lo que de alguna manera se integra a la experiencia de distintos actores y a la memoria, eso sí empieza a tener influencia. Federico, ¿sabes que hay como un ruido que no sé si estás tocando el micrófono o algo cuando hablas? Perdón, sí. Es eso, sí. Me pasa cuando doy clase también. Perdón, estoy tocando la máquina y eso... entonces, lo que estaba diciendo es que si uno, por ejemplo, cuando desarrolla un ciclo de prospectiva territorial y distintos escenarios del desarrollo metropolitano, logra que los actores o que un conjunto de actores relevantes se sientan cerca de ese proceso y se lo apropien de alguna manera, entonces eso puede tener influencia, como también unos lineamientos que hayan pasado por ese proceso de apropiación. Claro, mejor en la medida en que se puedan ir incorporando aspectos vinculantes en ese planeamiento colaborativo. Pero me estoy extendiendo mucho sobre ese tema. Y el quinto andarivel para construir gobernanza, creo que está en algo que también se mencionó, que es el financiamiento y la gestión, ¿no? O la gestión financiada, digamos, que es, todo esto no tendría sentido si no tenemos la capacidad de hacer cosas que en el camino vayan demostrando que son mejores que las cosas hechas desde las cajas, ¿no? Y la posibilidad de generar éxitos con acciones metropolitanas más integradas, sin duda que va a dar lugar a nuevos impulsos para seguir avanzando. ¿Tenemos algún éxito en ese sentido? Bueno, yo creo que no mucho, digamos, no muchos, ¿no? Por ejemplo, si voy a la experiencia personal, yo participé en la elaboración del plan estratégico de la cuenca del arroyo Carrasco, ¿no? Que era una oportunidad, entiendo, interesante, formidable, porque comportaba toda la cuenca de los bañados de Carrasco en Canelones y Montevideo en un proceso de planificación conjunta, ¿no?, que debía dar lugar a un proceso de gestión altamente coordinada. Y yo creo que esa experiencia, más allá del detalle, se podría afirmar que no dejó en la conciencia colectiva unos resultados, ¿no?, que la hagan memorable, que la hagan un punto de referencia, para que la gente común diga,
volvamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el PECAC. Entonces, tenemos que generar mecanismos de gestión coordinada con financiamientos adecuados que permitan hacer cosas innovadoras, que pongan en la práctica, demuestren en la práctica las ventajas de un pensar y un actuar metropolitano. Yo no sé, Agustín, si estoy con tiempo todavía o ya me pasé. Estamos bien, si querés tomarte un minuto más, tomate un minuto para redondear, no hay problema, y así le damos la palabra a nadie. Claro, perfecto. Bueno, dicho eso, yo pienso que frente a la pregunta de Leonardo sobre cuál es el marco jurídico dentro del cual se podría avanzar, yo voy a dar una opinión. Yo creo que el concepto de estrategias regionales que está en la Ley de Ordenamiento Territorial sigue siendo válido. Creo que la aplicación de ese instrumento que se hizo en la EROTAM, o sea, en las estrategias regionales metropolitanas que fueron aprobadas, fue a sabiendas de los autores una aplicación restringida, parcial, desde el punto de vista temático. Yo pienso que estaría madura la situación hoy para intentar una nueva experiencia de estrategia regional metropolitana que abordara de frente temas como la movilidad, temas como el sistema de espacios verdes y los sistemas ambientales metropolitanos, ¿no? Y ojalá que pudiera abordar temas como el hábitat y la promoción de los procesos de consolidación urbana, sobre todo en los subcentros metropolitanos. Entonces, me parece que uno podría perfectamente encarar por ese lado un escalón de avance importante, sabiendo que de ahí van a salir dos tipos de cosas. Por un lado, un discurso de lineamientos estratégicos, no vinculante en parte, pero apostando a que de ahí surjan un conjunto de experiencias de gestión colaborativa concreta en estos temas, que logren esto que yo decía hace un momento, que logren demostrar por qué trabajar de esa manera es mejor. Y creo que a diferencia del momento en que se hicieron esas primeras estrategias, hoy la movilidad sostenible, el tema de los sistemas ambientales y sobre todo los sistemas, lo que se llama los sistemas verdes metropolitanos, y el sistema de centros metropolitanos, de subcentros metropolitanos, me parece que son todos temas de una actualidad muy grande en donde existiría un campo importante para el consenso y la colaboración. Y yo creo que aquí hay que ser, y termino con esto, también hay que tener una cierta astucia en cuanto a que siempre va a haber temas muy conflictivos para llegar a consenso, porque como Silvana muy bien explicaba, pueden ser temas con diferencias de enfoque muy grandes, o entre los distintos gobiernos me refiero, o temas que estén planteados en términos de competencia, y en donde sea difícil cambiar ese carácter. Entonces, bueno, elijamos temas que siendo relevantes presenten oportunidades claras para el consenso y tratemos de avanzar sobre ellos. Y en este sentido, como ven, a mí, en conclusión, no me preocupa mucho a corto plazo las reformas de la institucionalidad dura, porque yo creo que Uruguay tiene una diversidad institucional que, si la comparo con Buenos Aires o con otras capitales, es muy menor, es decir, tiene una relativamente baja complejidad institucional, que es bastante fácil de manejar con acuerdos políticos. El problema es que hay que plantear el objetivo de los acuerdos políticos, hay que plantearlo de frente y hay que procesar todas las negociaciones que supone llegar a ellos. Nunca van a estar dados de antemano. Con eso termino nuevamente agradeciendo
Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Muy valioso los aportes. Le vamos a dar la palabra a la última comentarista que hemos invitado, que bueno, que nos trae una mirada desde afuera del Uruguay, porque también con Leonardo estamos muy convencidos de que es importante pensarnos, es importante buscar soluciones que sean para nosotros, que entiendan nuestras particularidades, pero también mirar lo que pasa en otras partes del mundo y en particular lo que pasa en otras partes del mundo que nos parecemos mucho y que tenemos tanto en común como es Argentina y como es una ciudad y una metrópolis más o menos asimilable como es Mendoza. Nadia Rapali nos está acompañando, geógrafa profesional de la Universidad Nacional de Cuyo, vocal por el Poder Ejecutivo de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, doctoranda en el doctorado de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y es profesora de la asignatura Ordenamiento Territorial e investigadora del Departamento de Economía, Política y Administración Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias de el Uncuyo. Nadia, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos esta mirada para no quedarnos muy encerrados en lo nuestro y en nuestras discusiones, esta mirada fresca y de lo que pasa y de cómo gestionan estas cosas en Mendoza. Nadia, te paso la palabra. Gracias, Agustín. Bueno, gracias a Leo y al SED por la invitación. Un gusto estar con ustedes, un gusto para con los otros panelistas. La verdad que, bueno, no, sin extenderme tanto, pero es importante agradecerles porque realmente nosotros en nuestro intercambio con Uruguay hemos aprendido muchísimo, hemos hecho con Leo, estamos haciendo, digamos, ¿no? Con el Instituto CIFO de la Universidad Nacional de Cuyo, también estamos haciendo estudios comparativos, justamente porque, bueno, Mendoza se ha parecido mucho en los procesos a Uruguay, a pesar de que Mendoza es una provincia, ¿no? Dentro de Argentina, pero se ha parecido mucho en el proceso que ha realizado y no ha ocurrido lo mismo a nivel nacional en Argentina, ¿verdad? Bueno, justamente la característica federal de Argentina hace que por ahí ocurran este tipo de cosas. Yo les voy a compartir pantalla para simplemente mostrarles algunas cuestiones de contexto, ¿sí? Y bueno, para que en caso de que la audiencia quiera tener la presentación, también la puedan repartir, no hay ningún problema. Pero contarles que Mendoza ha hecho un proceso pionero en Argentina, vinculado con el ordenamiento territorial, y un poco como como decía Federico, bueno, la parte dura ya la tenemos de la planificación, ¿no? O sea, la parte dura legislativa, la tenemos, costó muchísimo, fue una elaboración participativa, llevó mucho tiempo porque la ley 8051 de ordenamiento territorial se sanciona en el 2009 y tenía un mandato de elaboración de un plan provincial de ordenamiento territorial que luego demoró 8 años, ¿sí? Es decir, se aprobó recién en el 2017 y estaba en la legislatura provincial y estaba trabado por diversas circunstancias. Se hizo basado en la metodología del ordenamiento, lo hizo la Universidad Nacional de Cuyo, digamos, con una convocatoria muy importante, muy participativa, de sectores de la sociedad civil, ¿sí? Y, y bueno, y hoy nos encontramos con un plan aprobado, que es una ley de ordenamiento que da un marco para cómo tienen que hacerse este plan y cómo tienen que hacerse los planes municipales, y hoy nos encontramos todavía elaborando algunos planes municipales, pero en esto los municipios, hay que decirlo, están en deuda porque tendrían que haberlo hecho en un plazo de tiempo. Pero bueno, obviamente hay muchas cosas que influyeron, no solamente la pandemia, sino también cuestiones de tipo política, de tipo vinculadas con presupuesto. Yo simplemente comentarles que el plan, bueno, ustedes después lo pueden leer, porque justamente la discusión acá es la gobernanza metropolitana, pero comentarles que en el plan de ordenamiento, digamos, tiene 7 problemas que lo guían, y en función de esos 7 objetivos, ¿no? Y estos 7 objetivos, nosotros vamos a ver que, bueno, yo acá le puse los instrumentos para que ustedes después puedan consultarlos porque es muy amplio, pero justamente, bueno, y está pensado en la escala provincial, ¿sí? Entonces la pregunta que surgió cuando nosotros hicimos las últimas modificaciones del plan de ordenamiento fue: ¿qué pasa con lo metropolitano, no? Es decir, ¿dónde queda lo metropolitano, siendo que nosotros no tenemos gobierno metropolitano? El área metropolitana de Mendoza ya tiene 1,5 millones de habitantes, dependiendo cuáles sean sus límites, tiene problemas de ciudad
de ciudad grande, ¿no? Ya de ciudad intermedia. Entonces la pregunta que surgía es, bueno, ¿dónde queda el análisis de la situación metropolitana? Porque realmente las escalas y es decir, las jurisdicciones de toma de decisión o son municipales o son provinciales, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que el plan de la provincia es totalmente, digamos, provincial, pero y que es muy bueno, digamos, para justamente, bueno, gestionar financiamiento, priorizar proyectos, todo a escala provincial. Y la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre con lo metropolitano, no? Y justamente uno de los últimos cambios que se hizo en el plan antes de ser aprobado, que a mi criterio es como algo muy, muy bueno porque da el puntapié inicial para esto, es justamente, bueno, ¿qué pasa con el área metropolitana de Mendoza? El área metropolitana de Mendoza está formada por 6 municipios con los problemas que todos conocemos de las ciudades, un poco lo mencionaba recién Silvana, tenemos cuestiones vinculadas con que con avances sobre periurbanos productores de alimentos, como esta zona que ustedes ven que dice Corralitos en Guaymallén, tenemos avance urbano durante muchísimo tiempo sin planificar sobre el Piedemonte, que es un área de fragilidad ambiental por diversas características geográficas, bueno, problemas que digamos, de la falta de planificación, ¿verdad? Entonces, bueno, ocupación de zonas muy riesgosas, es decir, de amenazas aluvionales, y justamente esto fue lo que dijimos, bueno, acá algo tiene que figurar vinculado con la problemática metropolitana y cómo los municipios pueden empezar a trabajar esto, que en eso me adelanto, digamos, tengo de acuerdo mucho con Federico en cuanto que, bueno, por ahí las escalas de una ciudad como Mendoza todavía permiten que haya ciertos acuerdos y, en función de resolver ciertas problemáticas que son de escala metropolitana, no son de escala municipal, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente los municipios en esto son actores muy importantes, porque si realmente ellos no identifican el problema, es muy difícil que también desde la provincia se les puedan imponer ciertas cosas, siendo que ellos tienen la competencia de zonificación de uso del suelo. Pero lo bueno es que la problemática metropolitana quedó plasmada en el plan de ordenamiento de la provincia, y fíjense que quedó, digamos, dentro de varios problemas y por ende de varios objetivos, o sea, de varios objetivos que apuntan a la resolución de muchas de las problemáticas metropolitanas, y surge dentro de un subprograma justamente la gestión integrada del área metropolitana. O sea, hay un mandato de gestión integrada que, si bien todavía no sabemos exactamente cómo se va a hacer, porque ustedes pueden ver ahí un término que se denomina unicipio, contrario un poco a municipio, ¿no? De los municipios. Bueno, el municipio que es, finalmente no deja de ser, como dijo Leo, un consejo, realmente es un consejo para eh, consensuar políticas vinculadas con la escala metropolitana. Y en eso justamente el plan de ordenamiento sentó algunas bases para justamente que los municipios tuvieran un punto de partida, ¿no? Bueno, como la autoridad de aplicación de estas leyes es la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, la cual me encuentro coordinando, y este consejo fue creado por decreto, la Agencia Provincial fue creada por ley, este consejo fue creado por decreto, y realmente en el marco de muchos proyectos y de acuerdos se han podido generar proyectos para trabajar problemáticas metropolitanas. En otra oportunidad podemos conversar porque realmente es una cosa increíble lo que se ha hecho con el censo del arbolado público en Mendoza. Es una zona árida, no se parece en nada a Uruguay en ese sentido. Y el arbolado público es súper importante porque se ha generado un oasis, digamos, la ciudad es muy verde, pero justamente está regado, tiene un sistema de riego y cuesta mucho justamente tener la ciudad que tenemos, ¿no? Con verde, con sombra, en el ámbito de una zona árida. Sin embargo, bueno, se ha hecho un trabajo enorme para hacer un censo del arbolado, que eso en otro momento se los puedo comentar porque realmente no existe antecedentes en otros países del mundo, quizás parecidos, pero no como lo que se hizo ahora. Y para hacer eso se pusieron realmente de acuerdo los 7 municipios priorizando problemáticas, ¿no? Pero fíjense
que en la base de esto había ya en el plan una clasificación que se hizo del territorio como base para los planes municipales. Entonces se hizo un análisis de ciertas variables, ¿no? Para decir, bueno, chicos, entre esto y esto estamos hablando de lo urbano, entre esto tenemos características de interfaz, y ahí es donde está el problema, las áreas de interfaz que son tan múltiples, que tienen todas las incompatibilidades de uso del suelo que conocemos, o no, digamos. Ahí está el desafío para los municipios. Bueno, esto por ahí rápido lo voy a pasar, pero es para que ustedes tengan un poco cómo se hizo ese análisis que se hizo con sistemas de información geográfica y con teledetección. Y en función de eso y de ya las zonificaciones municipales existentes, es decir, que estaban en curso en ese momento, se propuso desde la provincia un área de densificación urbana, justamente para evitar que las otras áreas por fuera, digamos, de interfaz y rurales, bueno, sean, digamos, es una especie de polígono de sacrificio si lo viéramos desde un punto de un punto de vista negativo. En nuestro caso, densificar no es algo malo porque, si ustedes se fijan, todo lo que es amarillo son vacíos urbanos o zonas de muy baja densidad, ¿sí? Entonces, Mendoza es una ciudad muy dispersa, considerando que hay que llevar un recurso muy vital como es el agua, tanto para riego como para consumo, ¿no? Entonces, se propone ese polígono, y a partir de ese polígono de densificación se establecen áreas de interfaz de distintas características. Y ahí es donde está el desafío de los planes municipales de identificar, bueno, qué características tienen esas interfaces, ¿no? Y ahí es donde hay municipios que han hecho muy buen trabajo, y hay zonas que las estamos trabajando directamente en conjunto porque son interjurisdiccionales, es decir, el territorio no diferencia lo político-administrativo, o sea, se comporta como una unidad. Y en esto es no solo a escala metropolitana, sino que hay algunas zonas muy especiales que se comportan justamente como una unidad, sobre todo desde el punto de vista geomorfológico, desde un punto de vista más geográfico. Con respecto a la gobernanza, la Ley de Ordenamiento Territorial establece que los planes municipales, para ser aprobados por los consejos deliberantes y en la revisión que hace la agencia provincial de estos planes, requieren instancias de participación distintas a la audiencia pública, es decir, la audiencia pública es una que es obligatoria, pero además tienen que constatar la existencia de otras instancias, talleres. Se hicieron talleres, algunos en escuelas, se hicieron participaciones a través de las apps digitales, digamos, a través de distintas herramientas, pero esto es un requisito esencial de la Ley de Ordenamiento Territorial del 2009 y del plan también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos municipios en ese sentido más atrasados, otros más. Fíjense que los del área metropolitana, y son todos los que están acá, solamente falta Maipú por aprobar su plan. Los planes tienen que ser aprobados por el Consejo Deliberante, y fíjense que incluso los municipios ya han avanzado en actualizar su código de ocupación. Pero en esto, el municipio, el Consejo para Políticas Metropolitanas, ha cumplido un rol bastante importante en empezar a visualizar los problemas que son metropolitanos y que no tienen escala municipal. Porque realmente, cuando hablamos, lo que hablaba Silvana, digamos, que decían, bueno, tenemos el tema de soberanía alimentaria, nosotros tenemos un cinturón verde que es el segundo más importante del país, y cuando se inunda el de Buenos Aires, el nuestro sale a cubrir muchas de esas necesidades. Hoy ese cinturón verde se está perdiendo por urbanizaciones cerradas que no, digamos, que ya el municipio prohibió, pero que siguen, digamos, presionando. Hay una presión inmobiliaria muy alta. Y bueno, la pregunta ¿es un problema solamente de ese municipio o es un problema metropolitano? Entonces estamos ya, el municipio ha servido mucho para eso, pero yo creo que también tiene que dar un paso más en cómo institucionalizar, no solo institucionalizar, sino generar otros acuerdos que no solamente son
técnicos, sino que también son políticos, ¿no? Es decir, que los intendentes empiecen a visualizar que hay problemas que los exceden. Bueno, un ejemplo de esto es la gestión de los residuos sólidos. O sea, ahí ya hay una visión de que es un problema a escala metropolitana, de que tiene que haber una planta procesadora que de hecho todavía no se ha podido hacer y que y todos los municipios pagan por, digamos, a donde se dispone la basura, porque hay un municipio que lo recibe, entonces se les paga como una compensación ambiental. Pero todavía no se ha podido lograr el acuerdo político para hacer esa planta procesadora, por ejemplo, ¿no? Es decir, una planta de clasificación de residuos. Entonces, bueno, falta en este camino. Yo un poco, para cerrar, ahí me marqué que ya estoy en tiempo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en Mendoza y que tienen las ciudades, sobre todo ciudades que tienen gobiernos de gobiernos compartidos, es decir, unidades territoriales de gobierno compartido? Institucionalizar, primero cuando hablamos de gobernanza, tratar de institucionalizar otras formas de participación, porque a nosotros nos obliga la ley solamente a generar la audiencia pública y hacerla, pero realmente, y los talleres, nosotros hemos marcado una línea muy importante en ese sentido, pero no todos los organismos, y como decía un poco Federico, bueno, no están identificados esos problemas a escala metropolitana, y por lo tanto tampoco está la gobernanza guiada en ese sentido, ¿no? No hay una localización de los problemas tampoco, de cómo esos problemas no atañen solamente a un municipio. Por otro lado, bueno, el Estado abierto y transparente, o sea, si nosotros no mejoramos la transparencia del Estado con las herramientas que tenemos en el siglo XXI, es difícil que logremos compromisos de gobernanza, es decir, compromisos de participación, ¿no? Y yo creo que los compromisos de participación son los que llevan luego a la gobernanza y a poner en agenda temas que realmente son importantes para la gente, no solamente para los políticos, ¿sí? Que muchas veces hay un divorcio en eso, ¿verdad? Por otro lado, diagnosticar los problemas a escala metropolitana. Nosotros empezamos en eso en el plan, pero estamos haciendo un trabajo de tanto técnico como político, de identificar que hay problemas que superan la instancia municipal y que los intendentes no lo van a resolver ni con su presupuesto, ni sin vincular con otras dependencias que son de otras jurisdicciones, digamos, ¿no? De la provincia, de entes descentralizados, como lo es en Mendoza, el Departamento General de Irrigación, que es muy importante porque maneja el agua básicamente. Y por otra parte, bueno, y esto que les comentaba, un diagnóstico no solo técnico, un diagnóstico también político, ¿sí? Es decir, una mesa de trabajo que incluya a los intendentes. Nosotros en el marco del municipio hemos podido hacer que se sienten a pesar de los colores políticos y visualicen esto. Sin embargo, fíjense que en la legislatura provincial luego no se logró que se aprobara el endeudamiento para la provincia para generar la disposición de residuos en esta planta que les comentaba, ¿no? Entonces, bueno, claramente están faltando mecanismos vinculados con la voluntad política, y yo creo que ahí es donde entra la participación ciudadana para poner en agenda y obligar, digamos, a que estos procesos, no me gusta la palabra obligar, pero sí motivar a que estos procesos sean tenidos en cuenta y como dijo Federico, bueno, bien identificados, ¿no? Es decir, no ni discursivamente, no desasociados del territorio porque los problemas pasan en un lugar y en otro no, ¿sí? O sea, no podemos sacarnos la escala, digamos, la variable territorial, ¿verdad? Y muchas veces los problemas están planteados en términos estratégicos. Pobreza del 60% en Argentina. Bueno, ¿dónde está esa pobreza? No está en todos lados, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con muchos de los problemas ambientales y metropolitanos que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, bueno, un poco para plantear a la mesa estos interrogantes, y bueno, no me queda más que agradecerles, felicitarlos porque, bueno, todos son muy en lo que hacen, ¿no? Están todos muy comprometidos, y bueno, gracias. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por acompañarnos y por traernos esta mirada desde afuera del país.
Les voy a proponer, estamos un poco pasados de hora, y les voy a proponer una ronda final como muy, muy rápida, donde les pido, por favor, que como ser breves, pero y tiro un par de cosas que fueron surgiendo acá del público. Bueno, el ex director nacional de Ordenamiento Territorial y de Vivienda, Esqueloto, se excusó porque nos abandonó hace unos minutos cuando tenía que entrar a clase, y surgió alguna duda puntual que voy a tirar por si alguno quiere recoger el guante, no se sientan obligados. Acá Matilde nos ponía: ¿se podría definir en torno al concepto de la apropiación qué espacios ubicados en el área metropolitana se pueden considerar metropolitanos y cuáles periurbanos? Y después, bueno, hablaba sobre distinguir entre lo metropolitano y lo periurbano, analizar la apropiación del espacio, sus vínculos funcionales. O si alguno quiere tomar un poco algo de esta pregunta de Matilde, bienvenido, sin ningún compromiso, y si no, les doy la palabra, capaz que en el mismo orden que hablaron, les pido por favor no quedarse los 2 minutos, así les dejamos a cada uno si quería tomar algo de lo que dijeron los otros, y cerramos la actividad sin pasarnos tanto del tiempo. Muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando, y bueno, no sé, Intendenta. Como lo decía al inicio, sin lugar a dudas, una oportunidad de escuchar y ir aprendiendo diferentes visiones, pero también con esas puntualizaciones de quienes han estudiado los temas y han tenido la oportunidad de profundizarlos. Bienvenido sea. Yo me quedo con algunos conceptos. Obviamente los que estuvimos en esta charla tenemos elementos para unirlos unos con otros, y los voy a decir así como al pasar, y tal vez la vida nos dé la oportunidad de volver a encontrarnos y seguir profundizando. Primero, la gente, sí, sin lugar a dudas. No podemos hablar de ninguna propuesta de gobernanza si no está la gente allí, en primer lugar y como centro de todo lo que vayamos a proponer. Después, el tema de contar... Voy a dejar uno para el final que tal vez iría en este momento, ¿no? Pero lo voy a dejar para el final. El tema de la financiación. Mucho podemos planificar, y si no llegamos a acuerdos y a trabajos en cómo financiar esas propuestas, todo se nos va de las manos en un minuto. La voluntad de esa gente que nombraba al inicio, y también la voluntad política. Y por último, un tema que a gente tan estudiosa y tan comprometida con la realidad, sé que no les va a disgustar que lo ponga sobre la mesa. El rol de los actores, y principalmente el rol de los gobiernos departamentales. Desde el momento que nacen los municipios, creo que quedamos rengo, nos quedó en el tintero definir el rol de los gobiernos departamentales. Y vaya si pasa en muchísimas oportunidades que esa falta de definición de roles nos llevan a ser egoístas, a detenernos o a abarcar o querer abarcar más de lo que nos corresponde. Ustedes dirán, esta mujer que está diciendo, pero sin lugar a dudas, creo que son conceptos que están hilados de alguna manera. Ojalá tengamos la oportunidad de que en otro momento podamos sentarnos con un café y poder profundizar en estos temas que muchas veces por miedos políticos o por egoísmos personales no nos animamos a poner arriba de la mesa. Un gusto. Muchas gracias, Ana Ventaverri, Intendente de San José. Sin duda que sí, que no va a faltar oportunidad, vamos a ir promoviendo, y creo que el espacio de intercambio en esta oportunidad fue muy provechoso, escuchar la visión desde su lugar. Voy a saltear a Leonardo y lo dejo para el final, así que le paso la palabra a Silvana. Sí, bien cortito, gracias Agustín. Absolutamente enriquecedor, así que vuelvo a agradecer. Quiero rescatar esta imagen que traía Federico, que me gustó mucho. Yo desde otros ámbitos de la gestión me refiero al tema de hacer propuestas vinculadas a romper las cajas, ¿no? Sobre todo las sectoriales. Yo en otros niveles he intentado
hacerlo, y creo que hay un camino posible, a partir de lo que planteaba ahora también la intendenta Ana, vinculado con el financiamiento, ¿no? Y la posibilidad de tener un financiamiento más allá después, por supuesto, de todos los procesos de acuerdos en cuáles son los temas, ¿no? más sustantivos para abordar en clave metropolitana, pero digo, que aparezca un financiamiento por fuera de esos sectores que hay que romper como una caja con la cual cada uno tiene su planificación, ¿no? Digo, a mí me ha pasado en otros niveles desde, qué sé yo, desde los planes de vereda y donde tener que hacer, ¿no? La red de agua y, bueno, ir a OCE y decir, no, bueno, pero nosotros ya tenemos nuestra planificación por otro lado. Entonces, digo, eso a una escala menor, si se quiere, pero creo que es extrapolable para entender esto de lo sectorial y de un camino posible y después de identificar, como planteaba Nadia, ¿no? En realidad en esta experiencia que llevan adelante de Unicipio, súper interesante, pero es decir, podés acordar, ¿no? Digo, cuál es el camino, cuáles son los temas más relevantes y más acuciantes ¿no? Y acordar desde el punto de vista, ¿no? Más allá de las diferencias políticas. Pero bueno, si no aparece justamente esto de un financiamiento por fuera, donde te permita llevar después y ser consecuente con eso. Eso lo quería poner de relevancia porque me pareció una imagen que realmente, digo, forma parte de conocer y de tener un diagnóstico claro por qué algunas cuestiones no avanzan, ¿no? Y después, por supuesto, el tema de los liderazgos también, que creo que sí, que también pueden llegar a ser absolutamente sustantivos en la consecución de aportar a eso de tener lineamientos estratégicos claros que superen, ¿no? Que desplacen esos límites territoriales en los cuales se definen cada uno de los departamentos o de los municipios, ¿no? Los municipios estamos un poco más libres, somos más jóvenes, pero bueno, las competencias departamentales marcan mucho. Gracias. No, gracias a usted, alcaldesa Silvana Pizano, un gusto que nos haya podido acompañar. Federico, todo tuyo. Gracias. Un tema que quisiera agregar es el concepto de agencia. Yo creo que en muchas experiencias internacionales aparece esta idea de la agencia metropolitana. Hay, digamos, con un perfil no precisamente de gobierno, pero de una agencia al servicio de algunas de las funciones que yo mencionaba antes. Entonces, uno puede concebir una agencia metropolitana que no sea intimidatoria, en el sentido de que no tenga como punto de partida salir a disputarle poder formal a los organismos existentes, sino que sea una agencia creadora de poder blando, ¿no? Es decir, que se proponga influir a partir de mecanismos que no son capacidades normativas vinculantes, pero que pueden incluir el manejo de incentivos y de estímulos. Por ejemplo, creo que Silvana iba para ese lado, uno puede tener un sistema de incentivos y estímulos a proyectos colaborativos fuera de la caja, ¿ah? Y una agencia metropolitana puede tener una incidencia clave en el manejo de esos estímulos. Pero también una agencia puede tener un rol clave
en la promoción de la producción de conocimiento y de cultura metropolitana. Esa es una típica actividad que no atemoriza, digamos, a los poderes establecidos, pero que sin embargo influye en el equilibrio de esos poderes o en la orientación de las políticas. Y además esa agencia puede ser también una animadora de instancias de participación blanda, de nuevo, en donde no está en juego la resolución de un conflicto inminente, sino la posibilidad de que la gente se vaya apropiando de las temáticas metropolitanas. Entonces yo creo que hoy mismo hay lugar para una agencia de ese tipo. Se podría crear hoy y podría estar funcionando mañana. Necesita un presupuesto, ¿ah?, que puede venir de un compromiso básico entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, ¿ah?, y a partir de ahí ya se pone a trabajar y es una maquinita, digamos, que mes a mes va produciendo algún tipo de resultado. Y bueno, y la otra cosa que quería decir es que el concepto de consejo que mencionó Leonardo en la presentación, yo creo que hay que tener cuidado con los consejos multiactores, porque rápidamente se pueden quedar sin tema y envejecer. ¿Ah? A mí me parece que no deberían pensarse tanto como organismos o ámbitos fuertemente institucionalizados, sino más bien como activaciones temporales, ¿ah?, asociadas a procesos. Por ejemplo, uno podría lanzar un proceso para identificar participativamente los grandes temas metropolitanos y eso ponerlo a cargo de un consejo. Pero después ese consejo, digamos, pasa a un estado de hibernación y los intendentes y el gobierno nacional toman una decisión sobre cuáles son los asuntos estratégicos metropolitanos y a partir de ahí encomiendan planificar sobre esa base. Por ejemplo, o sea que no es que esté contra la idea del consejo, es que creo que la experiencia internacional creo que muestra que la creación de grandes ámbitos de representación de actores como ámbitos permanentes muchas veces termina teniendo un efecto contrario al que se esperaba o desgastando la idea. Pero es una observación menor en una fase en que estamos muy en borrador, ¿no? Y por último, ya que Matilde hacía esa observación, yo no tengo mucho para decir, pero en la forma en que manejo los términos, para mí lo metropolitano es un territorio amplio que abarca lo rural, lo periurbano, lo urbano. O sea, lo metropolitano es un sistema territorial amplio y lo periurbano para mí es un tipo de tejido territorial dentro de lo metropolitano. O sea, una cosa incluye a la otra. Muchas gracias, Federico, también por atender la pregunta, que para que no nos quedara sin hacer un comentario sobre la pregunta que nos hacía Matilde. Bueno, le paso la palabra a Nadia y después ya cerramos con Leonardo. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente agregar que, un poco como decía Federico, yo creo que cualquier estructura que uno genere, digamos, el desafío es justamente ese, que no envejezca, es decir, puede haber un consejo que sea muy dinámico y tenga temas, como así también una agencia que no tenga presupuesto y no puede hacer nada, ¿verdad? O sea, es decir, creo que hay que analizarlo muy bien desde el punto de vista administrativo y de sus funciones. Y, por ejemplo, yo les doy un ejemplo porque la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial tiene esas funciones blandas que menciona Federico, ¿no? Y son súper importantes, son más bien persuasivas, si se quiere, ¿no? Es decir, apuntan a otros instrumentos que no son, justamente que no van en contra de las jurisdicciones y los poderes ya establecidos. Sin embargo, en algunos casos es
inevitable, digamos, tocar ciertos status quo, justamente, o sea, es decir, hay que tocarlos y hay que cambiarlos, justamente hay que apuntar y persuadir para que esa visión, o las visiones y la inercia en la gestión del territorio cambie. Yo creo que el esquema, tanto, fíjense que el municipio es un consejo de políticas públicas metropolitanas y que los municipios en ese marco se pusieron de acuerdo para gestionar financiamientos externos, ¿no? Del BID, de organismos internacionales, lo consiguieron, ¿sí? Es decir, trabajaban específicamente allí proyectos y la Agencia de Ordenamiento se dedica a vincular entre otros organismos, incluso dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Que muchas veces entran en conflicto entre sí, solamente en sus funciones, digamos, en relación a resolver problemáticas metropolitanas. Entonces yo pienso que bueno, más allá del nombre que pueda tener, lo importante es cuál sea su espíritu, ¿no? Como decía, bueno, Federico, algunas cosas no dejar que, em, que envejezca, pero que también tenga parte de estructura y que también pueda tener un presupuesto. Nosotros en la ley ese presupuesto lo tenemos asignado y la legislatura anualmente no lo cumple, ¿sí? Y es bastante difícil sin cierto presupuesto y cierta autonomía, a nivel ministerial estoy hablando, es bastante difícil porque las prioridades de una secretaría como la Secretaría de Ambiente pueden ser otras, no necesariamente, y mucho menos a veces la escala metropolitana, que a veces cualquier ministro puede decir, no, bueno, que se encarguen los municipios de ese problema, ¿no? Entonces, más allá del nombre, creo que está buenísimo el desafío en el que están ustedes ahora y bueno, darle mucho contenido a lo que empiecen a hacer y evaluar muy bien cuáles son, sus funciones desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Hasta dónde llegan y bueno, qué es lo que quieren, ¿no? Los objetivos de eso. Está muy bueno, Nadia. Creo que muchas gracias por tu participación y por esto. Creo que esto que plantea Federico, que vos ya ahora retomabas, de hablar de pasar en concreto, ¿no? Hablamos de cómo empezar a poner nombres, imágenes concretos de qué institucionalidades nos podemos estar imaginando. Es un aporte que ayuda mucho, sobre todo los que estamos más de afuera de los temas, de la especialización de los temas, entender de qué hablamos. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a los cuatro. Le paso ahora sí para cerrar, y ya Leonardo, si te parece vos, cerrar la actividad. La palabra a Leonardo Altman, director del observatorio y coordinador del documento sobre el cual estamos discutiendo. Todo tuyo, Leo. Bueno, gracias. No, una cosa muy breve para el cierre, agradecer la vuelta a la ronda de comentarios, pero hay algunos elementos importantes en lo que plantearon las distintas intervenciones que creo que está bueno como resaltarlo. Una cosa que decía Nadia, esta cuestión de la voluntad, del Estado transparente, y cómo generar agenda del proceso de participación con los temas de escala metropolitana. Creo que eso es un elemento central para apropiarlos, para construir agenda, para construir que este tema es importante, como decía Federico, poder problematizarlo en escala metropolitana. Creo que ahí hay un elemento importante, por eso entendíamos que, por ejemplo, era muy bueno tener la opinión de un alcalde en esta mesa, es la cuestión de la escala de proximidad y esta cuestión de distintos niveles de gobierno. Creo que lo último que planteaba Federico sobre las rigideces y las articulaciones es muy interesante. Creo que la idea bueno de plantear un ámbito donde confluyen, digamos, actores, instituciones y ver un poco esas cuestiones como más adaptativas, ¿no? Y esas distintas temporalidades y pensar en las rigideces y los protagonismos diferenciados de cada uno de esos acuerdos que se van armando en esa red. Me parece muy, muy interesante pensar esa visión dinámica, que es justamente en territorios que son altamente dinámicos como las zonas metropolitanas. Así que bueno, nada, agradecerles un montón y quedamos a disposición para seguir intercambiando sobre esto. Lo importante es la cuestión de tener miradas poliédricas sobre lo metropolitano, diversas en lo geográfico, en los puntos de vista, en los roles que cada uno tiene en el territorio. Así que, bueno, nada, un agradecimiento muy grande y a la gente que estuvo en la audiencia también. Como decía Agustín, lo vamos a
a colgar mañana en YouTube para quienes no pudieron estar ahora en vivo, así que nada, agradecerles y los esperamos nuevamente. Muchas gracias para todos, gente. Y disculpen la extensión, que se fue un poquito más de lo previsto. Gracias, un gusto. Gracias, adiós. Adiós. Muchas Chao, gracias por la Federico, invitación. Nadia. Saludos. Adiós, Ana, Leo.